pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne como cada semana para pasar revista a los eventos de mayor trascendencia en lo referente al riesgo, a las amenazas, a las oportunidades que tenemos para seguir construyendo la sostenibilidad del desarrollo que tanto queremos. En esta semana hemos decidido celebrar un aniversario más de un evento que marcó de manera significativa la historia de nuestra isla, que fue el trágico terremoto que afectó hace 11 años, 2010, 11, 12 años, la vecina República de Haití, y que de una u otra manera afectó a toda la República Dominicana, a toda la isla. Es un evento que se constituye de por sí hoy en la tragedia o el evento más catastrófico en un solo país del mundo. O sea, hubieron eventos de gran magnitud, como el tsunami del sudeste asiático ocurrido previamente, en donde murió mucha gente, pero muchos países fueron afectados. Pero en un solo país, con una afectación tal que generara más de 300.000 víctimas, donde más de 1 millón de personas afectadas, un país que conmovió, que sacudió de raíces la comunidad internacional. Y queremos hoy dedicar el programa en analizar la situación, el contexto histórico de Haití, cómo esa fatídica tarde o noche del 12 de enero del 2010 se sacudió la isla de Santo Domingo con un epicentro en la zona de Haití, destruyendo casi en su totalidad los elementos vitales de la isla, de la República de Haití, transformando eso y obviamente transformando el rol de la República Dominicana y cómo a partir de ese momento el mundo entero comenzó a ver la República Dominicana de otra manera, de un país generalmente acusado de xenófobo, de racista o de discriminador, pasó a ser visto como un país solidario, comprometido no tan solo con Haití, a quien le brindó la asistencia, sino con todo el mundo, con todos los países del mundo que, manifestando su interés de apoyar a la sufrida población haitiana, que en ese momento pagaba el precio de la vulnerabilidad existente en sus estructuras, encontró en la República Dominicana el canal, la vía para hacer llegar la asistencia humanitaria a toda esa población. Y durante más de un año, todos los países del mundo, o en su gran mayoría, todos aquellos que lo decidieron, recibieron el apoyo para que a través de la República Dominicana, usando una de las diferentes vías humanitarias establecidas,
pudiese llegar su asistencia, su ayuda en apoyo a las diferentes poblaciones o diferentes instituciones de la República de Haití. Vamos a dedicar el programa de hoy a analizar, a conversar con ustedes sobre Haití, esa trágica situación que se presentó y el contexto de la República de Haití visto como una amenaza o como una gran oportunidad para la República Dominicana. Vamos a analizar el tema desde el punto de vista de referencias históricas. ¿Cuál es la historia, brevemente, que nos envuelve, que nos vincula? Vamos a ver las experiencias que hay sobre el terreno, las experiencias que nos han vinculado de una u otra manera ya en la época republicana hacia acá. En otro lado vamos a ver las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos nosotros de ese evento? ¿Cuáles buenas prácticas y cuáles son las lecciones aprendidas? Y por último, vamos a tratar de acordar con ustedes una serie de tareas que son imprescindibles o que deben ser imprescindibles si nosotros queremos convertir a esa potencial amenaza, ese evento, esa situación que hoy llama y motiva y impulsa a mucha gente con temor y con inquietud, en una gran oportunidad para que el desarrollo y sobre todo la sostenibilidad del desarrollo de la isla, tanto de la República de Haití como la Dominicana, sea una realidad concluyente que nos beneficie a ustedes, a todos nosotros y sobre todo a la población más vulnerable que reside en esta isla, la República Dominicana y la República de Haití. No se vayan porque en breve vamos a darle seguimiento a esta interesante entrega que nos va a ayudar a aclarar el escenario que tenemos por delante. Queridos amigos, en el marco de lo anunciado en nuestra introducción de la entrega del día de hoy, queremos ubicarnos en el periodo finales del siglo XV, los albores del siglo XVI, cuando se da el encuentro de culturas, cuando llega Cristóbal Colón y los representantes que le acompañaban de la cultura, digamos, europea, y se encuentran con la cultura taína aborigen que existía en la isla de Santo Domingo, en la isla que es llamada, en la isla Quisqueya, en la isla de Haití, como se llamaba en ese momento, que posteriormente es la isla La Española, como la bautiza el navegante genovés que descubre lo que genera ese encuentro de culturas a finales del siglo XV. Y donde tenemos 5 cacicazgos. Tenemos 5 cacicazgos, el cacicazgo de Jaragua, digamos que es el cacicazgo que abarca gran parte del territorio haitiano, hasta una parte, digamos, Barahona y toda la zona del lago Enriquillo, la sierra del Bauruco, el cacicazgo de Maguana, que es comandado por Caonabo, es el consorte de la reina de la isla, que es Anacaona. Y en ese contexto, digamos que todo el trabajo de Jaragua, fíjense que Maguana llega hasta las orillas del río, ya parte de la provincia de San Cristóbal, la zona de Najayo, Carlos Pinto, Nigua, aparte de los Marién, Maguá, y todo ese escenario
el centro de la isla, el centro de vida de la isla está en el cacicazgo de Jaragua. Es en ese momento, digamos, en donde el poder está Jaragua Maguana, el poder de ejercicio de la isla, el mandato, la persecución que se da por Oviedo, por Obando, perdón, contra Colón y con los indios, genera una acción prácticamente de exterminio sobre esa indefensa y pacífica población aborigen que existía en la isla y que se dedicaba sobre todo al cultivo, al deporte, a las artes, a disfrutar de los placeres que da la vida en nuestro territorio, un territorio virgen en esa época, que si tiene bellezas naturales ahora, imagínese las bellezas que usted podía encontrar hace más de 500 años. El exterminio a que es sometida esa población genera en corto tiempo una exportación, una importación de mano de obra que se genera con africanos que son secuestrados en la costa africana y traídos en barcos negreros para ayudar en las labores de cultivo de la tierra, en labores de minería, de búsqueda de oro, que en esa época, aunque no era la mayor actividad, porque el oro que se encontraba era oro de ríos, que sacaban los ríos, y rápidamente en la búsqueda de oro se orienta hacia otros sectores del continente. Pero sobre el territorio, en esos primeros 50 años, que se da toda una labor de producción, digamos, de producción agrícola, genera rápidamente una cadena de rebeliones. La rebelión de Enriquillo, que sobrevive a la matanza de Jaragua y se subleva en el 1519, años más tarde en la Sierra de Bauruco, enseña el camino de cómo hacer rebeliones exitosas en el Caribe. Enriquillo, en lugar de esconderse en la sierra, escapando por el camino real, lo hizo subiendo con la complicidad y el apoyo de todos los jefes indios disponibles hacia la montaña, desde cada lugar hacia la montaña, usando los ríos para protegerse de la persecución de los españoles, porque los ríos caudalosos estaban rodeados de áreas pantanosas que impedían la persecución con los perros, y eso facilita que en una ruta de escape por la montaña se pueda ubicar en la parte alta de la Sierra de Bauruco, y por varios años logró consolidar la rebelión exitosa, la única rebelión exitosa de los aborígenes en el continente, pero en la zona antillana. Habrán otras luego en el continente, pero la que sobrevive en el marco de una situación, digamos, que no eran guerreros, no eran líderes guerreros, era una población pacífica que disfrutaba del arte, la cultura, la música y la producción, pero sobrevive a la persecución de los españoles. Y ya tan lejos como el 1521, hace apenas unas semanas, se cumplieron 500 años, se da la primera rebelión exitosa de los afrodescendientes, que siguiendo el ejemplo de Enriquillo, estimulados por Enriquillo, que se había sublevado 2 años antes, en el 1519, en el 1521 se sublevan desde el ingenio de Diego Colón a orillas del río Nizao, y se sublevan generando la primera rebelión exitosa de afrodescendientes en América. A partir de ahí, toda esa cantidad de afrodescendientes que fueron
desembarcados en la isla española, tanto en la población occidental, en la bahía de Gonaïves, donde estaba el centro, digamos, más importante de la parte occidental de la isla, o en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, que es la primada de América, y alrededor de la cual se desarrollan las primeras partidas de ingenios que hay, sobre todo en lo que hoy es la provincia de San Cristóbal y parte de la provincia de Santo Domingo, el ingenio en Gombe, los ingenios en Nigua, los ingenios establecidos, todo en la partida de los ingenios, que hoy es el territorio de San Cristóbal, Yaguate, hasta orilla del río Nizao. Todo ese desarrollo garantiza, digamos, que hubiera un caldo de cultivo productivo para las rebeliones. Permanentemente habían asentamientos desarrollados en las zonas de Santa María, en las zonas del Palenque, el primer Palenque de América, que en la lucha por la libertad se escapaban una raza indómita, que los líderes haitianos, africanos que eran traídos aquí, se rebelaban inmediatamente. Los que eran más líderes se rebelaban buscando la libertad, y poco a poco se fue evidenciando que la seguridad, el terreno seguro para sobrevivir a la persecución española, estaba hacia el oeste, lejos de la metrópoli de Santo Domingo, de la hoy metrópoli, que era la ciudad primada en ese momento, y eso permitió que durante más de 2 siglos se fuera incrementando la población paulatinamente en la parte occidental de mulatos y negros libertos que habían ganado su libertad luchando por ella y comercializando con franceses, con ingleses, con filibusteros, piratas, bucaneros, etcétera, y que permitió un asentamiento importante de todos los líderes de las revoluciones en la parte occidental, generando la semilla de la hoy República de Haití. Fíjese que esa República de Haití toma fuerza cuando el gobernador de la isla, Osorio, a principios del siglo XVII, destruye las ciudades de la parte occidental, Yaguana, Boyajá, y todo lo que soy Cabo Haitiano, lo que es Puerto Príncipe, Jeremí, y de esa manera se muda esa población a Monteplata y Bayaguana, porque junto con esas poblaciones se destruye a Montecristi y a Puerto Plata, de tal manera que se deja libre el terreno en la parte occidental para que se puedan asentar con libertad piratas, filibusteros y bucaneros, en una convivencia que da el origen, siembra la semilla de la libertad del primer país libre de esclavos de América. Seguimos en breve con esta reseña histórica para que veamos cómo se da la situación de Haití y cómo eso está vinculado con la situación que tenemos hoy en la isla de la Española. Queridos amigos, tras la efectividad de las devastaciones de Osorio, que obviamente generaron un efecto inverso al perseguido por el gobernador de Marras, es que al sacar la población española que había establecida junto con sus esclavos que había establecida en esa zona, deja un terreno libre para el asentamiento primero de los que habían luchado por la libertad, los afrodescendientes que se establecieron en la isla de Haití, la isla Santo Domingo, la isla española, y que sobre todo se convierte en una población activa porque es una población que comercializa con los piratas ingleses y corsarios franceses que están en una lucha permanente de
representando al imperio inglés, el imperio francés, en contra del dominante imperio español, y que se posicionan, digámoslo así, frente a la isla de Gonaïves, en la zona de Jérémie, la zona de que hoy es Puerto Príncipe, y más al norte, en la zona de Port-de-Paix, en la zona de Cabo Haitiano, y la isla Tortuga. Se da origen de que en diferentes tratados se ubica en las negociaciones diferentes que se dan entre Francia y España. Primero se permite que haya un Haití, se dona terreno a Francia, una franja de terreno en la isla, la parte occidental de la isla, para dar el origen al Estado, digamos, Haití francés. O sea, es un Haití francés donde está hoy la Yaguana y Boyajá, que en ese momento eran poblaciones, digamos, españolas abandonadas, y se convierten en los principales centros urbanos del Haití francés. Ese Haití francés que sigue evolucionando hasta que en un momento determinado, a finales del siglo XVIII, 1780 y algo, 1790, cuando los franceses invaden a España en la guerra entre España y Francia, y los franceses ocupan Barcelona, cunde el pánico en Francia, en España, y rápidamente la corona española entra en una negociación y le propone a Francia en Basilea, cuando se discute el Tratado de Basilea, entregarle la isla completa. No tan solo esa franja que está de rosado y azul, que es el Haití francés, sino entregarle todo el territorio de la isla, toda la parte oriental, esa parte en amarillo que es la parte oriental, y le entrega toda la isla mediante el Tratado de Basilea. O sea, en el 1795 la isla entera es una isla francesa, gracias a la donación que hace, la cesión que hace España, con tal de que Francia le devuelva el territorio de Barcelona, que había sido ocupado previamente. Y en ese Tratado de Basilea, Francia se compromete a no ocupar, nunca cruzar la frontera de los Pirineos, y no ocupar nunca más el terreno, los terrenos, digamos, de España. España paga el derecho a conservar a Barcelona y el derecho a evitar una invasión de Francia posteriormente, con la principal joya que había para Francia en ese momento, que era la isla española, que a partir de ese momento pasa a ser la isla de Haití. Francia, que había sido grandemente beneficiada por esa población aborigen, de repente se vuelve más esclavista que los españoles y persigue, importa decenas de miles de afrodescendientes para explotar las grandes plantaciones en toda la zona de la isla, sobre todo la parte occidental, que era la parte rica, la parte que contaba con el apoyo de Francia, mientras en la parte oriental, que es la hoy República Dominicana, estaba abandonada a su destino, además de ser cedida por España a Francia, abandonada sin ningún tipo de apoyo, y era una colonia a la deriva, que pasa a incorporarse a la isla por una decisión de Francia, de España, y Francia asume gustosa. Pero es tal la valentía y tal el coraje que hay en todos esos afrodescendientes que habitan en la parte occidental, que en menos de 6 años se desarrolla una lucha por la independencia, una guerra por la independencia en contra de la esclavitud. No es una guerra de imperios, es una guerra
de aquellos esclavos, aquellas personas que habían sido esclavizadas, luchando por garantizar la libertad de los esclavos en el país. Y en esa lucha eliminaron a todos aquellos que se opusieron a todos los franceses y todos los mulatos que se ofrecieron y vencieron el imperio francés, vencieron a las naves que envió Napoleón, que estaba enfrascado en una lucha, en una guerra contra los otros estados en Europa, y que envió a su cuñado a una lucha para recuperar la isla, y que fue derrotada por el gobierno haitiano en ese momento, empoderado con la ocupación de la isla para la libertad. Es una realidad de que la lucha que tiene Haití en el 1804 no es una lucha de ocupación. La lucha iniciada por Toussaint Louverture y que luego se sigue con Dessalines, Pétion y los demás, es una lucha por la liberación de los esclavos. Que no había capacidad. Leclerc, que era el cuñado de Napoleón, casado con su hermana Pauline Bonaparte, no pudo vencer a Dessalines y fue derrotado, y se da la declaración de Haití como una declaración de una isla libre de esclavos. O sea, debemos nosotros entender, para poder justipreciar y poder buscar soluciones, que Haití no es un Haití que nace para ocupar y agredir a la República Dominicana. Es un país que nace de gente aguerrida, esclavizada y sufrida, que lucha por la liberación de los esclavos en toda la isla. Toussaint Louverture, cuando viene a Santo Domingo, no viene a matar, viene a garantizar la liberación de los esclavos, y exige la liberación de los esclavos en todos los ingenios. Visita Anigua, visita Santo Domingo y logra que se liberen los esclavos y se le dé territorio a los esclavos para poder cultivar. Pero no se da una relación, digamos, adecuada de desarrollo cultural, de intercambio, porque la misma población española o de origen español que está en la isla, que ve perder su riqueza, porque cuando pierde a sus esclavos ya pierde su riqueza, y los esclavos, que aunque reciben tierra no se sienten bien ni se sienten acogidos. El que está en esta parte lo que quiere estar es en Haití, donde hay luces y desarrollo, y profundiza la diferencia cultural e histórica que hay entre el pueblo de origen español y el pueblo de origen y descendencia francesa. Elementos que facilitan que años más tarde pueda con éxito darse la separación, la lucha por la independencia, que es una separación de la población de origen español, de la población de origen francés, pero en todo caso era una población toda que había nacido en la isla, uno bajo el tutelaje de los españoles y otra bajo el tutelaje de los franceses y los ingleses. En esa época el poder, el progreso está en la parte occidental de la isla. El atraso, la pobreza está en la parte oriental de la isla, que es hoy República Dominicana. Durante más de un siglo, el no tener Haití que luchar una guerra que la desangrara, porque negoció, en nuestra opinión, de manera inteligente, con el apoyo de los americanos, donde había mucha gente que era de ascendencia haitiana, se pudo dedicar al desarrollo de su potencial, avanzó de manera sólida, de tal manera que llegamos a principios del siglo XX con un Haití que es más conocido que la República Dominicana. En pleno siglo XX, a mitad del siglo XX, si usted decía que era de Santo Domingo, en Europa la gente no sabía.
tenía usted que decir que era el país que estaba al lado de Haití, porque Haití era el punto turístico de importancia, el punto de atractivo, el punto que tenía el sex appeal para todo el europeo y todo el nórdico, que veía vinculado en ese territorio de Haití el origen de su historia y su riqueza, a diferencia de la parte oriental que luchaba ya a principios del siglo XX en una lucha permanente de consolidar su identidad y de definir e encontrar las rutas del progreso que vamos a analizar en el siguiente segmento. No se vayan, queridos amigos, porque en breve estamos con ustedes. Queridos amigos, todo ese siglo XX, donde el desarrollo de la República de Haití, su consolidación o la consolidación de su historia, de su potencial turístico, se da de una manera mucho más rápida que en la parte oriental en República Dominicana. Independientemente de las luchas intestinas que se dan por poderes en nuestro país, donde los gobiernos era tan fácil ascender al solio presidencial como descender ante las barras del Senado, como comentaba uno de nuestros insignes historiadores, y donde hay gobiernos que apenas duran días. Y es una lucha permanente que se logra más o menos estabilizar después de la segunda ocupación, de la ocupación americana del 1914 al 24. Digamos que esa situación que se da permite que un poco se comience a trabajar en la institucionalización del país, pero con escaso desarrollo, un tutelaje debajo de la férrea dictadura de Trujillo que limita, que castra las posibilidades de desarrollo, mientras en Haití se desarrollan enclaves turísticos importantes en el norte, en las zonas de Port-de-Paix, Cap-Haïtien, en las zonas de Jérémie, Jacmel. O sea, se da un desarrollo desigual de tal manera que para la década de los 70 todavía no había una estrategia de desarrollo turístico en la República Dominicana, mientras en las costas haitianas se desarrollaba y se impulsaba un importante desarrollo turístico. Podría decirse que el desarrollo turístico hasta los 70 en Haití es similar a lo que hoy tenemos en Punta Cana. Y ese desarrollo se da luego del Banco Central asumir la estrategia de Infratur, de iniciar el desarrollo turístico en la zona de Puerto Plata y luego establecer polos de desarrollo turístico de manera sucesiva, haciendo las inversiones de infraestructura y promoviendo y dando facilidades para que inversionistas privados pudieran establecerse en los diferentes polos, lo que ha permitido que hoy tengamos un desarrollo notable en la zona de Puerto Plata, en la zona de Cabrera, Samaná, en las zonas de Higüey, Punta Cana, en las zonas de La Romana y en la zona de Santo Domingo, quedando como la gran tarea pendiente el desarrollo del sur. Pero todo hubo un aprendizaje de Haití. O sea, ¿por qué? ¿Cómo Haití logró desarrollar su turismo? ¿Dónde estaba el secreto? ¿Cuál era el atractivo para atraer a los turistas y conservarlo? Y recuerdo que dentro del grupo de la Universidad Autónoma que para el 1976-77 desarrollamos nuestra tesis de arquitectura, visitamos Haití en varias ocasiones para aprender de cuál era la magia y el secreto que había en Haití para atraer y mantener esos turistas. Y una primera lección que hicimos es que era importante promover
una vez el aprendizaje, promover la visita de esos turistas haitianos para que conocieran la República Dominicana, sobre todo esa zona del lago Enriquillo, Pedernales, Barahona, pero una visita de un solo día, un tour de un día, porque si se enamoraban de esas bellezas tropicales que teníamos nosotros, íbamos a pasar vergüenza, porque no teníamos facilidades para hospedar ni siquiera un autobús que nos visitara en ese momento. En ese marco de desarrollo, mientras la República Dominicana desarrollaba una estrategia de desarrollo turístico con los objetivos claramente establecidos, en Haití, que entraba en una etapa de convulsión social por las luchas de la continuidad de la dictadura y en las guerras de sucesión, dieron al traste con los temas de seguridad, con los temas de salud y con los temas de oportunidades. La falta de una clase media haitiana calificada que pudiera ayudar a orientar y a encauzar adecuadamente el futuro de su país, les encaminó a la situación de deterioro que hoy se encuentra, mientras una pujante clase media dominicana que sobrevive a la dictadura y que se enfoca claramente en el desarrollo del turismo como una opción de desarrollo, permite que la República Dominicana se consolide como la más importante oferta turística de toda la región del Caribe. Mientras en Haití, con monumentos como la Citadel que estamos viendo ahora ubicadas en la zona alta de Cabo Haitiano, luego de pasar de Sanssouci y el cruce de Miló, y que ese es el más grandioso ejemplo de la arquitectura colonial y republicana en todo el Caribe. Toda esa es la zona de Sanssouci, en la parte baja, antes de ascender hacia la Citadel, que habla de la magnitud del poder, del poderío que había en esa situación, en esa época. El desarrollo de las zonas coloniales nuestras, todo el progreso permanente con el que vamos trabajando nos permite avanzar adecuadamente en un posicionamiento, dejando hoy tareas pendientes. ¿Cómo podemos nosotros lograr que eso que aparenta ser una amenaza, esa migración haitiana que de manera permanente filtra las fronteras de nuestros dos países buscando oportunidades y que es imposible eliminar con los mecanismos y estrategias que se están implementando, porque solamente basta ver que los romanos no pudieron eliminar las migraciones, que los españoles no pueden hoy eliminar las migraciones, que los alemanes cuando progresan y avanzan, luego de ser los países bárbaros del norte, que se convierten en los países prósperos, son los receptores de una migración española que no fue posible eliminar hasta que se dio el desarrollo turístico de España, hasta que Italia recupera su posicionamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la lección aprendida nuestra es que para lograr eliminar los efectos negativos de la migración, donde los haya, solamente lo vamos a poder lograr contribuyendo con el desarrollo y el reencuentro de la bonanza que tenía Haití y que tiene Haití para atender a toda su población. Primero tenemos que apoyar a Haití a reencontrarse con el tema de la sanidad y el tema de la seguridad. No quiere decir que lo hagamos nosotros ni que la solución sea dominicana, es una solución haitiana. Pero el apoyo dominicano es clave para conseguir eso. Espacio para discusión, personal con experiencia, pero sobre todo que en Dominicana existe una gran cantidad de jóvenes haitianos entrenados en las universidades dominicanas con capacidad para liderar el proceso que los ha de llevar a fortalecer el desarrollo sostenible en cada una de sus comunidades. Con el apoyo de Dominicana y con el apoyo de la comunidad internacional, Haití puede reencontrar el desarrollo que necesita, hacerlo sostenible
y garantizar la importancia de su país como una garantía de su desarrollo, pero al mismo tiempo como una garantía de la sostenibilidad del desarrollo en República Dominicana. Y eso es sobre todo posible porque a raíz de la respuesta del mundo a través de Dominicana a ocasión del terrible terremoto del 2010, el pueblo haitiano aprendió a valorar la importancia de tener un país como Dominicana cercano, un país solidario, un país que aporta, un país que les ayudó en el momento más difícil de su historia. Un país que se sienta con los aliados internacionales a facilitar que la ayuda internacional llegue a Haití, que sea efectiva en Haití. Y toda la experiencia de esa implementación, que no es una implementación que puede llegar por el aire en paracaídas del norte, ni de Europa, ni de Asia a Haití, porque así no es efectiva. Es efectiva cuando se coordina con el apoyo en Dominicana, la base logística dominicana y las facilidades en coordinación y bajo la implementación de un liderazgo haitiano que podemos convocar nosotros en Santo Domingo para facilitar que las acciones de desarrollo necesarias puedan implementarse. No se vayan, queridos amigos, porque en breve haremos algunas puntualizaciones concretas de cómo lograr la efectividad de ese intercambio que contribuya al desarrollo sostenible en nuestros dos países. Queridos amigos, llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo en el marco de esa historia podemos lograrlo? Lo primero que tenemos que entender, en nuestra opinión desde la utopía, es que debemos respetarnos ambos. Haití es un país con un potencial histórico importante, orgulloso de su nacionalidad, de su bandera, de su historia, que nosotros no podemos ni debemos denostar, porque en gran medida esa historia también se une con nosotros. Esa lucha por la libertad que hubo en Haití a principios del siglo XIX nos une, aunque aparentemente historiadores intenten denostar la importancia de la lucha por la libertad en Haití, que exigían la libertad de los esclavos también en la parte oriental, nos une. Históricamente tenemos que reconocer eso. Históricamente también hemos logrado ya que ellos reconozcan que en ese momento esa lucha por la libertad, diciendo en su constitución en 1804 que la isla era única e indivisible, no era una lucha contra la República Dominicana, era una lucha contra Francia y contra España, porque ambos, tanto Francia como España, primero Francia quería reclamar la propiedad de la parte oriental de la isla en contubernio con dominicanos de esa época. Y España también intentaba preservar la parte oriental en contubernio con líderes de esa época, que una vez fracasaba todo el intento imperialista de conservar los países del sur de América y en el centro y Norteamérica, intentaron recuperar para mantener los pies puestos en el terreno que ellos abandonaron. Esa no es una lucha de Haití contra Dominicana, era contra esos imperios. Y debemos reconocer, porque esa lucha era una lucha que perseguía garantizar la libertad de los esclavos en el territorio de esta isla. En segundo lugar, saber que que la única forma de desarrollarnos de manera sostenible es si ambos países colaboramos. Porque el que está mal siempre va a mirar para el lado que esté bien. Si mañana estamos mal nosotros y Haití está bien, Haití no va a querer que vaya dominicano para allá. O sea que juntos, cada uno defendiendo sus fronteras, defendiendo sus bienes, sus propiedades, debemos hacer esfuerzos de coordinar acciones que nos ayuden a que cada uno esté bien.
Ya nosotros estamos recibiendo ahora mismo mucho aporte de la comunidad haitiana preparada, especialistas en hotelería que trabajan en nuestros hoteles, en actividades. O sea, hay un gran aporte de la diáspora haitiana a la República Dominicana. Y hay gran aporte también de la diáspora dominicana en Haití, porque hay muchos dominicanos que viven en Haití que contribuyen desde el área de la construcción o el área de la manufactura o de industria. Hay dominicanos que hacen aportes importantes en Haití. Entonces, necesitamos consolidar e impulsar ese proceso. E invitamos al Estado Dominicano a identificar dónde tenemos haitianos que son importantes para el desarrollo, las obras importantes que hay que hacer en Haití. Hay que dar las facilidades para que técnicos, médicos, ingenieros, arquitectos, juristas, artistas, hoteleros que hay en República Dominicana de origen haitiano y que tienen una vinculación estrecha con su comunidad, la cual sobrevive hoy en Haití gracias al aporte de esa diáspora que manda a sus diferentes pueblos, desde Anzapitre hasta Jeremí, desde Jeremí hasta Gonaïve y desde Gonaïve hasta Cabo Haitiano o Font-Parisien, o toda la costa o toda la parte de la frontera desde Anzapitre hasta Font-Parisien, más allá de Dajabón. O sea, usted tiene una cantidad de poblaciones que sobreviven y tiene gente haitiana entrenada en la República Dominicana. Entonces, promover esa cultura de paz y de cooperación entre ambos países, sabiendo que toda la ayuda que le podamos prestar aquí para que ellos puedan contribuir con el desarrollo de su comunidad, con la solidez de su comunidad en territorio haitiano, va a ser también de gran ayuda para el fortalecimiento de nuestro desarrollo. Que debemos promover una cooperación de pares entre la población dominicana, ciudades dominicanas como Comendador, tiene que desarrollar una comunicación estrecha con Belader, Pedernales con Anzapitre, Pedro Santana con Cercalasur, Solas Caobas. O sea, debe haber una comunicación estrecha de tal manera que los gobiernos locales puedan colaborar con nosotros en la solución de problemas, tanto de la demarcación municipal como sectorial, problemas de salud, problemas de medio ambiente, problemas de producción, etcétera, que permita que podamos avanzar de manera sostenible en un programa amplio de colaboración entre nuestros dos países. No se vayan, porque en breve concluimos con esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Cooperación entre pares es la clave. Para garantizar el desarrollo armonioso y fructífero de la colaboración entre ambos países, la clave está en promover la cooperación entre pares, entre ciudades pares, entre gobiernos municipales pares, entre ministerios pares, el Ministerio de Educación colaborando con el Ministerio de Educación de Haití. Meta, garantizar la continuidad del proceso educativo en ambos lados. El gobierno haitiano va a aprender muchísimo de las experiencias y facilidades dominicanas. El gobierno haitiano puede aprender de las experiencias dominicanas para preservar la sostenibilidad de sus edificaciones o la sostenibilidad del proceso educativo. El gobierno dominicano puede enriquecerse con la participación de educadores haitianos que ayuden a mejorar la calidad de la educativa que le brindamos a los descendientes haitianos en el país, de tal manera que puedan incorporarse en un momento determinado y contribuir con el éxito del proceso educativo en territorio haitiano, en el medio ambiente, en temas de seguridad, en temas marino-costeros, en cada uno de los temas sectoriales. Es un programa masivo de colaboración en el que, si bien es cierto que Dominicana tiene experiencia, no tiene riqueza suficiente para asumir sus tareas y asumir las de Haití.
pero puede invitar a ser una ciudad acompañante a esa colaboración entre pares, a líderes de otros países. ¿Por qué el presidente de la República no aprovecha ahora su visita a Fitur, a los reyes de España, para comprometer al líder, al rey de España y al liderazgo español a acompañar al gobierno dominicano y al gobierno de Panamá y Costa Rica en la iniciativa de encontrar la forma de colaborar con Haití? Y que se pueda promover que ciudades españolas, ciudades francesas y ciudades inglesas puedan sumarse en esa colaboración de ciudades pares o sectores pares que nos permita sumar cuantiosos recursos, sobre todo de capacidad humana, para que en poco tiempo podamos contribuir a resolver ciudad por ciudad, territorio por territorio, sector por sector, la rápida recuperación de Haití como la solución más efectiva para garantizar la sostenibilidad en la isla. Haití seguirá siendo Haití permanentemente y República Dominicana seguirá siendo una nación libre e independiente permanentemente, pero necesitamos del desarrollo y la efectividad, las posibilidades de vida, que el haitiano pueda alcanzar su pleno, su máximo desarrollo en su territorio, con las oportunidades, con su turismo también funcionando para que el turismo y el desarrollo en República Dominicana se mantenga. Señor presidente, tiene usted la gran oportunidad ahora de que ese llamado que hizo en las Naciones Unidas lo repita ahora en el Reino Español y que logre motivar que bajo su liderazgo la Unión Europea se sume a un programa de colaboración entre pares haitianos y dominicanos que permita el rápido establecimiento y desarrollo del turismo en Haití como una fuente de la garantía del desarrollo sostenible que ellos tanto necesitan, que ellos merecen, pero que también nosotros necesitamos para garantizar el desarrollo que estamos construyendo con tanto esfuerzo. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión histórico sectorial que nos debe ayudar a alcanzar ese grado de bienestar y de sostenibilidad que queremos de manera integral, ustedes y nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega de la Utopía Riesgo Cero, cuando nos encontraremos por estos mismos canales a la misma hora, la próxima semana.